Vamos a trabajar en el área de formación ciudadana el día de hoy, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien al lado de su familia. Vamos a trabajar la clase número 9 en esta área, comentándoles también que estamos ya cerrando contenidos en el área de formación ciudadana y esperando también, ¿verdad?, de que ustedes estén al día con las actividades que hemos estado realizando, con las tareas, con los contenidos, porque es muy importante que todo lo tengamos ordenado. Hoy vamos a trabajar con el tema de los antiguos pueblos de Guatemala. Y ustedes se preguntarán de qué pueblos estamos hablando. Anteriormente, en Guatemala existían algunos pueblos. El más antiguo de los que en Guatemala habían y que hasta el momento todavía existe, estaba situado en el departamento de Escuintla. Estos pueblos eran los primeros que vinieron a habitar Guatemala y por lo tanto son nuestros pueblos que son como autóctonos, ¿verdad? Estos pueblos estaban distribuidos por varias regiones, pero en nuestro país de Guatemala estaba localizado en Escuintla. Vivieron ahí hace más de 1500 años antes de Cristo, quiere decir que fue hace mucho tiempo. Y entre cada uno de ellos podemos nosotros mencionar también que ellos tenían algunas arquitecturas, tenían templos, y cada uno de estos pueblos tenía su cultura muy específica. Entre estos pueblos encontramos a los mayas. Los mayas son uno de los principales pueblos o etnias que caracterizan a nuestro país. Los mayas fueron los creadores del calendario maya, como lo escuchamos, ¿verdad? Ellos a través de este se podían localizar y poder tener la noción del tiempo. Ellos crearon su propio calendario. No es el que utilizamos actualmente, sino que ellos lo utilizaron en su tiempo. También una de las características de los mayas es de que utilizaban un juego de pelota, pero no es como el juego de fútbol que nosotros conocemos ahora, sino que era un juego donde era una pelota pesaba como una piedra grande, era una piedra grande que moldeaban. Y en lugar de una portería tenían una rueda pegada a una pared donde tenía que pasar, solo que era más o menos como la canasta que utilizamos para el básquetbol, pero estaba colocada de lado, como lo vemos en la imagen, y de esa manera ellos jugaban a la pelota. Otra de las características de los mayas son sus pirámides o ruinas que ahora nosotros conocemos. Las pirámides las construían ellos con un propósito. Todo lo que ellos hicieron tenía un significado. Sus pirámides las tenían ellos como para identificar cada una de las regiones o poblaciones mayas que existían. También tenían sus templos. En los templos, ustedes recuerdan que ellos eran un grupo de personas politeístas, y politeístas significa que tenían muchos dioses, creían en el dios del sol, el dios del maíz, el dios de la lluvia. Y entonces en estos templos que ellos poseían, ahí ellos realizaban sacrificios para los dioses que ellos creían que existían, ¿verdad? Pero esas son las principales características de los pueblos antiguos de Guatemala. Y de todas estas pirámides, de todas estas edificios o construcciones que pueblos antiguos construyeron, nosotros encontramos nuestro patrimonio cultural, y un patrimonio cultural es algo que el Estado de Guatemala va a estar protegiendo para poder mantener viva la historia de algunas, por ejemplo, de las etnias, ¿verdad? Podríamos hablar de los mayas o de personajes muy importantes que dejaron marcada la historia en el país. Entonces, un patrimonio cultural pueden ser edificios, pueden ser casas de personajes importantes para nuestro país, o también podríamos mencionar algunas
lugares turísticos que nosotros conocemos. Por ejemplo, en Petén vamos a encontrar, ese es un patrimonio cultural, las pirámides o templos que los mayas nos dejaron. Así es de que de esta manera vamos a terminar nuestro bloque. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.